A mí no me preocupa demasiado que se tomen banderas ideográficas que no siempre están acompañadas por los contenidos, porque en realidad después de un tramo esos contenidos se incorporan al andar de las personas. La remera, el póster, es una polémica fuerte, en general impacta sobre sectores juveniles que tienen un planteo determinado y reivindican una figura porque es un emblema que les permite acompañarse históricamente con el sueño de un futuro mejor. Lo discutí con respecto al Che Guevara cuando en los años 90 largamos la cátedra Ernesto Che Guevara en las facultades sociales, llegamos a tener en todo el país 14.000 alumnos aproximadamente, con los queridos amigos de la agrupación El Mate. Y me decían, Che, esto de llevar la camiseta del Che sin saber quién era el Che. Yo digo, mira, hay un ideograma básico que implica, y el pibe sabe que si lleva la camiseta del Che, algún roce va a tener con la policía, que le va a llamar la atención a un vecino que es medio conservador. Es decir, a pesar de no conocer la historia en profundidad, comprende que ahí hay un símbolo que guarda relación con sus anhelos de rebeldía. A partir de allí vengo viendo en los últimos años el renacer de algo que a mí me genera mucho placer, que es el conocimiento de los pensadores nacionales. Durante mucho tiempo nosotros trabajamos con el perfil de la difusión del pensamiento nacional y de la elaboración propia sobre ese paradigma, casi en soledad. Recuerdo inclusive anécdotas personales, haber estado en un programa de televisión, en uno de los cables, hace más de 10 años, y haber dicho, tendríamos que estar al aire con imágenes de Jauretche y de Scalabrini Ortiz, y la respuesta evidente de uno de los periodistas fue, pero no los conoce nadie, no le interesa a nadie, los pibes con esas cosas no se enganchan. Bueno, felizmente hoy los pibes con esas cosas se enganchan, y esto ha llevado a que exista una perspectiva de desarrollo del pensamiento nacional que nos permite, en lugar, como decía Walsh en algún momento, de empezar de cero siempre, como si nada hubiera existido antes, tener un trazo histórico que hay que leer con criterio, con crítica y al mismo tiempo con reivindicación para poder entender cómo llegamos a una situación determinada. Básicamente porque 70 años después el planteo forjista sigue ganando elecciones en la Argentina. Es decir, algún acierto ha de haber tenido como para persistir generación tras generación en un plano que podríamos denominar inteligente y emocional del pueblo argentino. No vamos a agotar aquí este tema, pero vamos a tirar una punta para poder evolucionar más allá de lo que hemos hecho en los textos a través de la imagen y del decir en programas subsiguientes. Hay algunos hombres que nos interesa señalar porque son claves en este proceso del pensamiento. Uno se cumplió hace poquito el aniversario de su muerte, que es el caso de John William Cook. También está Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, con militancia previa, y también está el caso singular de Juan José Hernández Arregui. Vamos con Jauretche, el gran modelo de pensamiento nacional. Jauretche es uno de los hombres menos acartonados del mundo, es un polemista nato, es alguien que habla con fundamento, pero no trepida en lanzar epítetos, en utilizar adjetivos y en fomentar el debate para lograr hacer entender a través del diálogo cotidiano y coloquial al ciudadano común, el lector común, qué es lo que quiere expresar y desde dónde hay que mirar. Tenía una frase acuñada que es como para debatirla largamente, ¿no? En Paso de los Libres él dice, primero hemos de llegar, después veremos a dónde. Esto habla a las claras de una posición en la cual el prisma no es tan importante como el lugar del mirador. Esto es determinante en el conocimiento del pensamiento nacional. Si nosotros confundimos al pensamiento nacional con un pensamiento progresista de izquierda o de derecha, nos vamos a confundir. En realidad, el eje es mirar el mundo desde el pueblo y desde el sur. A partir de allí, Jauretche despliega todo un ideario que le permite criticar agudamente, tomando como rastro cercano a un radical como Manuel Ortiz Pereira, de gran enjundia literaria y gran peleador en contra de los lugares hechos dentro del idioma común. Jauretche arranca en su batalla contra las sonceras. Esto es determinante porque rebate
los pilares fundamentales del pensamiento liberal en la Argentina y señala por dónde se puede avanzar mirando el mundo y el país desde otro lado. Ahí tenemos un aporte muy libre, muy abierto, algo que es interesante para los jóvenes para ver cómo se puede discutir hoy, sin caer en las acusaciones cerradas, en las que a veces el esquema leninista de pensamiento ha caído, sino en un esquema abierto en el cual Jauretche tiene una puerta, y esa puerta en el debate con Julián Centella, en el debate más tanguístico, que involucra a un mozo joven galazo, querido Norberto, Jauretche dice: yo soy un sonso avivado. Esto abre la puerta a la comprensión, el crecimiento personal y el poder mejorar de manera continua, aun cuando algunas personas hayan pertenecido al campo del ideario liberal y tengan algunos factores de conocimiento equívoco consolidados. El otro caso, compañero integral, ¿no?, de don Arturo Jauretche, es el de Raúl Scalabrini Ortiz, con un perfil distinto. Scalabrini Ortiz tiene, en materia más directa personal, una capacidad vital de tránsito callejero, por así decir, mucho más intenso que el de Arturo Jauretche. Sin embargo, Scalabrini Ortiz es el investigador periodístico por excelencia. A los alumnos de comunicación yo lo que les sugiero es la lectura de los trabajos de Scalabrini Ortiz para entender cómo se hace una investigación a fondo. Hay 2 tomos publicados por Plus Ultra que recomiendo especialmente. Aquí se aprende a defender la patria, tomando con cierta ironía el emblema del tiro, ¿no? Raúl Scalabrini Ortiz desarrolla allí las investigaciones sobre aspectos capitales de la vida política argentina transformados en artículos, algo muy incentivador para aquellos que desarrollan el trabajo periodístico. Y previamente había desplegado la gran investigación sobre los ferrocarriles argentinos, donde de algún modo deja en evidencia el sentido profundo de la dominación británica en el Río de la Plata y abre el juego para una construcción diferente, más vinculada con el intercambio radial interno, tomando como polos de crecimiento distintos puntos del país y no solamente la centralización en la ciudad de Buenos Aires. Scalabrini Ortiz tiene un periodo muy sólido en el cual da varios pasos que vale la pena recordar en un sentido, como ha dicho Horacio González, profético, con una visión digna de la vida, en la cual, mientras él plantea su posición, él no hace acusaciones a diestra y siniestra, sino que se autoexige. Se autoexige al punto de tener que cerrar un diario, porque cuando él lleva adelante su periódico, durante los años 40, se le acerca la embajada alemana para intentar financiarlo, porque observaba que el periódico no estaba a favor de la participación argentina en la guerra, con lo cual podía llegar a tomarlo como un eventual aliado. Scalabrini contrastando agudamente con el norte, agudamente con Europa, agudamente con Gran Bretaña, básicamente, era un crítico de los dominadores de la República Argentina. La respuesta a ese ofrecimiento que recibió Scalabrini fue: no, yo no soy nazi, estoy en contra del imperio germano. Con lo cual no tuvo apoyo ni de los aliados ni de los germánicos. Resultado, tuvo que cerrar el diario, que dejó sin embargo un trazo de dignidad muy fuerte y una obra muy contundente que aún hoy persiste. A veces mantener la dignidad a pesar de las dificultades le permite al trabajador de la cultura, al trabajador de prensa, al pensador, al militante, avanzar mucho más allá de lo que se propone, cuando en realidad el cierre de un medio de comunicación es un llanto colectivo para todos los que lo hacen, una dificultad, una especie de frustración. Sin embargo, fue un gran acierto a futuro, porque si Scalabrini en ese momento hubiera dicho que sí al ofrecimiento de la embajada con tal de salvar el medio de comunicación, hoy no lo tendríamos como referente, diríamos simplemente, y bueno, fue un aliado de los nazis. Nada más lejos que eso para el querido Raúl Scalabrini Ortiz, un modelo de vida en muchísimos sentidos. El caso de John William Cook es distinto. El caso de John William Cook es, por supuesto, confluyente con los que venimos señalando, pero hay un proceso evolutivo de Cook distanciado del proceso forjista, en el cual por un lado se incorpora al radicalismo irigoyenista, tiene un trabajo sobre la historia y el sentido profundo
de la Argentina previo a su adscripción al marxismo, muy interesante. Pero a Cook el golpe de Estado del 55 por un lado y la Revolución Cubana lo impactan de manera potente. Por un lado ve las dificultades que tiene un movimiento para salir a la lucha cuando está burocratizado y decide combatir con mucha energía la burocracia porque se da cuenta que inmoviliza a los segmentos más transformadores de ese movimiento. Por otro lado, observa que se abre un mundo en América Latina con la Revolución Cubana, se solidariza, viaja y está allá, se alista como miliciano y participa. Algunos aportes de John William Cook son centrales, básicamente la correspondencia con Perón, donde hace gala de la honradez que nosotros a veces requerimos para los compañeros, decir lo que uno piensa, con fundamento, en un momento determinado, aunque el interlocutor sea el máximo referente de una organización. Y por otro lado, los apuntes para la militancia, donde desgrana un pensamiento finísimo y muy inteligente que le permite diseccionar las vicisitudes internas del movimiento nacional y del peronismo en particular con gran precisión y con perspectivas para abrir los debates que se abren en toda la zona sur del Gran Buenos Aires, en la discusión de la resistencia, con mucha energía. El claroscuro que nosotros vemos en John William Cook es cierta cerrazón vinculada con un análisis revolucionario que no admitía, en un punto en el cual era necesario abrir el juego, como lo abrieron muchos hombres de la resistencia, no admitía matices con respecto a la dureza de la acción. En algún momento yo marqué, cuando vi en la correspondencia de Cook la utilización del concepto de metodología revolucionaria, que en realidad no hay una metodología revolucionaria, lo que hay es un interés revolucionario que es el interés del pueblo argentino, y las metodologías se utilizan según las necesidades circunstanciales. Si corresponde votar, se vota; si corresponde hacer algo más intenso, se hace; si corresponde hacer una huelga o una movilización, se hace. Eso depende del momento, y el conductor tiene que tener muy claro, y el militante tiene que tener muy claro, cuándo se aprovechan esas circunstancias. El sesgar sobre un solo perfil un movimiento tan vasto como el peronismo, en lugar de fortalecerlo a través de una concepción ideológica más sólida, lo puede llegar a debilitar. Allí creo que está la clave de esos últimos años un poco solitarios de la vida del querido John William Cook, uno de los grandes referentes del movimiento nacional. Finalmente, entre tantos que podríamos comentar, no quería dejar pasar la mención a uno de los grandes estudiosos del pensamiento argentino, que es el caso de Juan José Hernández Arregui, conocedor de toda la filosofía clásica, marxista convencido, hombre originado en el radicalismo, que fue derivando de su irigoyenismo primigenio a una adscripción al peronismo a través de la concreción de obras de gobierno que iba observando, que planteó una historia clásica muy sólida a través de sus textos, un conocimiento del pensamiento griego, un conocimiento de los elementos centrales de la filosofía, se zambulló en el conocimiento del marxismo a través de Mondolfo, que era un pensador bastante abierto. Juan José Hernández Arregui desarrolla una concepción muy interesante, emparentada pero con algunos matices con la de Jorge Abelardo Ramos y Jorge Enea Spilimbergo, mi querido amigo Jorge Spilimbergo. Juan José Hernández Arregui señala, tal y como lo plantea el marxismo originalmente, y sobre todo tal y como lo observa Lenin, el Lenin más lúcido, antiimperialista, y también Trotsky, lo que hay a nivel planetario es una lucha de clases que se emparenta con la desplegada al fuero interno de las naciones. Por lo tanto, hay naciones opresoras y naciones oprimidas. Tenemos los marxistas, señalaba Juan José Hernández Arregui, que están del lado de los oprimidos, aunque sus nacionalismos no sean exactamente lo combativos, lo puros o lo desarrollados que nosotros desearíamos. Frente a eso, aporta todo su bagaje de conocimientos para la disección y el conocimiento profundo de lo que él llama el ser nacional, un tema de mucho debate, porque además ser puede llegar a parecer algo inmóvil. Él lo transforma en algo dinámico, tiene una crítica cultural muy abierta, al mismo tiempo con errores apreciables, pero con la intención de adentrarse en las formas culturales de un pueblo que necesita reconocer su historia, sus tradiciones, para poder relanzarlos, quebrarlos eventualmente y poder salir hacia adelante en una nueva construcción. ¿Cuál es el matiz que él le plantea a las otras franjas de izquierda que se avienen al desarrollo de un planteo de izquierda nacional? Juan José Hernández Arregui dice: los trabajadores están en el peronismo, nosotros tenemos que estar en el peronismo si somos marxistas.
ese planteo es muy fuerte, muy contundente y contrasta con la visión que tenía Jorge Abelardo Ramos del tema. El creador de la expresión izquierda nacional, que después toman los amigos de esa vertiente, es entre otros Juan José Hernández Arregui, cuando le dice a Scalabrini Ortiz en un diálogo memorable, poco antes de la muerte de Raúl Scalabrini Ortiz: mira, yo creo que al peronismo le faltan algunas propuestas importantes para realizar, y Scalabrini Ortiz le dice: sí, creo que tenemos que incorporar esos conocimientos que vos manejás en el orden marxista, y entre ambos conciben la idea de generar centros de izquierda nacional que funcionen dentro del movimiento peronista. Bueno, de hecho hay muchísimas vertientes del peronismo revolucionario que abrevan en ese tipo de planteos, también en el de John William Cook, por supuesto, y sin embargo también hay muchas fuerzas de izquierda que desarrollaron esa tendencia por fuera de las organizaciones básicas del peronismo. No vamos a dar una resolución sobre esto, pero hablamos de 4 grandes referentes del pensamiento nacional que vale la pena tener presentes, además de poner el nombre de la agrupación, además de levantar una bandera, cosa que me parece agradable, además de ponerse una camiseta, para saber quiénes fueron, qué hicieron, qué propusieron y cómo podemos, desde una misión crítica, tomarlos hoy para pensar nosotros hacia adelante qué es lo que tenemos que hacer. Finalmente, está bien la elección del zapatazo de esta semana, porque contrasta mucho con lo que venimos hablando también desde el ámbito comunicacional, del pensamiento y del análisis político. El zapatazo de la semana es para Joaquín Morales Solá, quien dijo: defender a Clarín es defender la democracia. No vamos a andar explicando por qué le damos el zapatazo, ojalá le pegue en medio de la nariz. Les habló Gabriel Fernández, esto es La Señal.